Pues bienvenidos, queridos oyentes, un nuevo programa de Firmes en la Verdad. No se mete a decir cuáles son las recomendables y no lo puede decir tampoco. Cada padre sabe lo que tiene que enseñar a sus hijos en cuestiones religiosas, éticas o morales. Pues bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes del programa de radio Firmes en la Verdad. Hoy estoy solo en el estudio y al otro lado del teléfono, en nuestro habitual invitado. En esta ocasión es un invitado realmente especial al que tengo el gusto de presentarles a todos ustedes, porque no es muy frecuente tener de invitado a una persona de sus circunstancias. Damos la bienvenida a Juan Manuel Cotelo. Bienvenido a nuestro programa, Juan Manuel. ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantado. Bueno, el placer es nuestro porque usted es director de cine, es productor de películas, es periodista, es como usted quiere que le presentemos, un contador de historias y tiene muchas cosas que a toda la gente que nos escuche, que tenga la suerte de escucharle, le van a interesar muchísimo. Empezaríamos diciendo que siendo director de cine y productor de cine, ¿cuál es la beta, el gran descubrimiento de su vida profesional con la que más ilusionado se encuentre y qué proyectos tiene en marcha en ese sentido? Bueno, diría que cada vez que me he metido en un proyecto nuevo ha sido porque me ha entusiasmado. Uh-huh. El entusiasmo va cambiando de los motivos y lo que tengo ahora mismo entre manos pues es lo más entusiasmante que puedo imaginar. Si no, estaría haciendo otra cosa. Sí. Ahora mismo estoy enfrascado totalmente en un proyecto de documental sobre la Virgen María, que al final acaba siendo una película sobre la fe, sobre por qué creer, en qué creer y qué consecuencias tiene el saberse amado por Dios. Digamos que con la Virgen María, no, para mí, y creo que para el espectador, empieza a ser algo verdaderamente interesante o importante cuando se convierte en alguien vivo con quien yo puedo hablar. En ese sentido no es un documental histórico, no es un documental para teólogos, sino que la pregunta que queremos responder es si es verdad que yo tengo una madre hoy a la que no conozco, con quien no tengo trato, pues quiero saber dónde está, quién es y qué puedo hacer yo para comunicarme con ella, ¿no? Si la Virgen María es una persona histórica, alguien que vino, alguien que vivió, que hizo cosas, que dijo cosas y la recordamos, pues a mí, que no soy historiador, no me interesa. Si es mi madre, la cosa cambia por completo. Diría que hasta mi vida cambia por completo, ¿no? Y ese es el planteamiento de la película. Actualmente está usted entonces embarcado en una película sobre la Virgen María. Antes de que nos dé más detalles sobre esta película que yo desconocía que usted estuviera haciendo, hay dos películas que yo, una que conozco, que fue La Última Cima, y otra que sé que está ya, que es esta, también a usted le puede pasar. Todas estas películas que yo conozco tienen en común que transmiten al espectador pues el mundo de la espiritualidad, el mundo de la fe, el mundo de Dios. Le puede parecer extraño o chocante a muchísimos de nuestros oyentes que un director de cine del siglo XXI haga películas sobre este tema. ¿Por qué las hace usted? ¿Qué le ha movido a enfocar su actividad profesional en este sentido? Pues el descubrimiento de que no hay algo más importante, no ya para mí, sino para ninguna otra persona. O sea, dicho de otro modo, si no hablo de este tema, ¿de qué otro me ofrece alguien para hablar que sea más importante? Yo no lo encuentro. Uh-huh. He hecho en mi vida producciones sobre deportes, sobre música, sobre noticias, dibujos animados, humor. Ahora pongo todo eso en un lado de la balanza y en el otro una producción que hable sobre Dios y yo, sobre Dios y cada persona, y la balanza, bueno, el peso es tan diferente que no me veo yo hablando de otro tema. No consigo que haya un asunto que me interese tanto, que pese tanto en mi vida como ese, ¿no? Y creo que no es un asunto estrictamente personal. Digamos que a mí sí me ha pasado el descubrimiento de algo que tenía delante de mis ojos durante toda mi vida
y a lo que llegué a acostumbrarme, ¿no? Te parece normal estar vivo, te parece normal tener un destino eterno, te parece normal los sacramentos, te parece algo normal y te acostumbras a que, mira, en esta iglesia está Dios dentro, y pasas delante y te parece algo normal, a lo que llegas a no valorar porque te acostumbras a ello, ¿no? Entonces el descubrimiento de que eso no es una opción más, no es algo interesante, no es algo bonito, sino que es lo único que da sentido a tu existencia y lo único que da sentido al sufrimiento y lo único que da sentido a la verdadera paz, lo único que da sentido a la muerte. O sea, empiezas a descubrir que no es un tema más, que no es un asunto más del que se puede hablar, sino que si no tienes a Dios en tu vida, no tienes nada, absolutamente nada que pese. Puedes tener salud, puedes tener éxito, puedes tener dinero, puedes tener amigos, puedes tener familia. Si realmente no tienes un por qué has nacido, un para qué has nacido, un destino eterno y no tienes a Dios en tu vida, todo eso caduca, absolutamente todo caduca. Entonces, bueno, pues ya digo, no es una idea, sino que es un modo de vivir totalmente distinto, donde aparece Jesucristo no como un personaje histórico, sino como Dios hecho hombre, con quien yo hoy puedo tener un trato íntimo, exclusivo, único, como el que tengo con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con mi vecino. Deja de ser una idea, es una persona con la que trato, ¿no? Entonces, bueno, yo perdón por la respuesta tan larga, pero el día en que uno comprende que esto, insisto, no es una opción interesante, no es un tema de conversación, no es un asunto cultural, sino que lo que puede transformar tu vida totalmente en todos los sentidos, pues es que busca otro tema del que hablar, no lo hay. No, si para nada se disculpe por la extensión de sus respuestas, pues que es lo que pretendo, es lo que me encanta, que ocurra, que se extienda y se explaye a gusto, porque, como digo, creo que son muchísimas cosas las que tiene que transmitirnos y quizás se nos quede corto el tiempo. A la hora de transmitir algo tan trascendental, tan importante como lo que usted nos acaba de señalar, supongo que se sentirá en muchos momentos como impotente, porque estamos en un ambiente en el que la búsqueda de lo verdadero, de lo bello y de lo bueno, en cuanto se topa con lo arduo, con la dificultad para conseguirlo, que creo yo que va siempre unido, la búsqueda del bien es ardua, normalmente no es cómoda. Esto, a la hora de transmitirlo, ¿cómo diría usted que consigue que se transmita a los telespectadores a través del arte del cine? ¿Le resulta fácil, difícil? Bueno, diría que en primer lugar procuro no perder un segundo de mi cabeza o de mi tiempo en pensar si es fácil o difícil. Digamos que si lo tienes que hacer, lo haces, y si algo te gusta, lo haces. Y si es difícil, pues lo harás difícilmente, y si es fácil, pues lo haces fácilmente, pero digamos que no es una coordenada que yo tenga en cuenta a la hora de decidir qué hago en mi vida. Tal vez porque desde niño soy montañero, soy alpinista y escalador. Y entonces en la mente de un montañero no está el decir, como esto es difícil, pues no subo al monte. Como me voy a cansar, me quedo en casa. Es que a lo mejor llueve, pues no voy. Tú empiezas a ir al monte y afrontar las dificultades con con un cierto sentido de realismo. Vivir es enfrentarte a dificultades, es un deporte esto. Es parte del camino la dificultad, por tanto no te pares a analizarla, porque no vaya a ser que te frene y te quedes en casita sin hacer nada, ¿no? Diría también que la principal dificultad con la que yo me encuentro todos los días no es externa, realmente no es externa, y el que piense que es que hablar de Dios es difícil o que hacer películas sobre Dios es difícil, bueno, realmente se equivoca. Al menos, digamos, tan fácil o difícil como hacer cualquier otra película. No es más difícil, en absoluto. En nuestro caso, la experiencia hasta ahora es más bien todo lo contrario. Si Dios está en tu equipo, las cosas no son más difíciles, sino todo lo contrario, más fáciles. La dificultad principal, y esto no sé si se va a entender, pero lo digo con absoluto convencimiento, la dificultad soy yo. O sea, cuando uno se pone a ver los problemas concretos, las dificultades reales que surgen, diría que el 99% de los casos el problema es uno mismo.
cuando uno se enfada, cuando uno se cansa, cuando uno se acostumbra, cuando uno tiene pereza, dices, bueno, ¿dónde está el problema real en tu trabajo hoy? Pues el enfado que llevo, el que me cuesta perdonar, el que me cuesta dirigir a las personas sin ofender, sin molestar. O sea, al final el problema eres tú mismo, ¿no? No son problemas externos. Esto, lejos de ser una teoría, también es algo que se constata cada día. Y si hablas de Dios y de evangelizar, el obstáculo fundamental es mi falta de fe, mi falta de esperanza, mi falta de alegría, mi falta de entusiasmo. No hay otro obstáculo. Realmente no lo hay. Hasta ahora yo no lo he encontrado. ¿Qué le diría a nuestros oyentes que piensan que meter a Dios en su vida pues va a ser aburrido, les va a coartar su libertad, le va a limitar sus posibilidades de divertirse, de ser feliz durante la vida, y por ese motivo, por esa idea, pueden de alguna manera o de otra intentar apartar a Dios de su vida? Pon a Dios en tu vida, date un tiempo y después dime si esto mejora o estropea tu vida. Porque yo no conozco un caso, y puedo decir que afortunadamente Dios me ha permitido conocer a muchas personas que viven la fe íntegramente. No lo han leído, no se la han contado, la viven. No hay un caso de una persona que deje que Dios conduzca su vida y que no pueda concluir: esto mejora mi vida. Esto mejora mi vida. Lo cual no significa tengo más salud que antes, tengo más sueldo que antes, soy más guapo que antes, viajo más que antes. No es eso. Es mejora lo que el mundo no te da, que es la paz, la serenidad, la fortaleza. Entonces, tener miedo de Dios es tener miedo del ser más bueno, más amoroso, más tierno que existe. Se puede temer a muchas cosas, pero a eso no. No puedes temer a la bondad, a la belleza, a la ternura, a la misericordia. No le puedes tener miedo. Y el problema es que nos hacen creer en un Dios malo, en un Dios antipático, en un Dios airado, en un Dios ausente, en un Dios indiferente, y es falso, no existe. Entonces, bueno, yo creo que yo hablo mucho y perdón de nuevo, pero creo que lejos de hablar sobre Dios, lo que hay que hacer es llamar a su puerta. Ding dong, me escuchas, estás ahí, me ayudas, y tener paciencia, porque Dios reacciona siempre. Una de las mejores formas, sin duda, de dar a conocer que esto es así, que Dios transmite la alegría y que es amor y que no es temor y tristeza y aburrimiento, pues es el ver la vida de las personas que realmente conocen y viven ya el amor de Dios, es decir, que se han identificado con Dios, que le han conocido y le quieren y le tratan, ¿no? El cine es un método excelente de dar a conocer la vida de estas personas, como tuve oportunidad de ver yo y tantos otros en la película La Última Cima. A la hora de encontrar personas que actúen y que lleven a la pantalla esta idea, ¿cómo cree usted que es mejor? ¿A base de las personas reales, documentales, o actores que lo interpreten? Todo vale. Todo vale, ¿no? Todo vale, absolutamente vale. El mismo Jesucristo utiliza cuentos para hablar de cómo es Dios Padre. Utiliza cuentos para explicar cómo es el reino de Dios. Y dice, salió un pastor a buscar la oveja perdida. Bueno, es un cuento. El reino de Dios es como una mujer que perdió una moneda. El reino de Dios es como un hombre que encuentra... O sea, utiliza la ficción para llegar al corazón del hombre. Porque, entre otras cosas, porque si Dios no traduce a un lenguaje que entre en nuestra cabecita el infinito, nosotros no llegamos. Entonces nos lo ha puesto fácil. Ha dicho, mira, esto que hago yo lo tenéis que hacer vosotros, y nos ha lavado los pies. Mira, esa mujer que echa una moneda ha dado más que esos otros, porque ha dado todo lo que tenían, mientras que esos han dado solo un poquito. O sea, utiliza el lenguaje humano. A mí me gusta, disfruto más, digamos, con la ficción, me lo paso mejor haciéndola, pero difícilmente encuentro una ficción que tenga la fuerza de la realidad. El documental, cuando estás hablando de una persona real, tiene esa fuerza que no te da ningún actor. De todas formas, bueno, ya digo, todo vale. El lenguaje de la poesía es apto para tratar determinados asuntos que la novela no llega. Entonces, bueno, al final creo que
depende mucho de cada historia. Hay historias que son muy aptas para ficción, otras no tanto. Sí. Hay cosas que dan para un cortometraje, otras para un largo. El formato es lo de menos. Sí, sin duda, para una cultura como la actual, muy, muy apegada al mundo de la imagen, pues el que llegue todo lo que, a veces lo que no llega a través del cine, de documentales, de internet, pues pasa desapercibido o desconocido para mucha gente. Pues toda la historia de los mártires que en nuestro país ha habido en los últimos años, echamos de menos a veces que se divulgue su vida, sus ejemplos de heroicidad a través del cine. Supongo que habrá miles de proyectos en su cabeza para acercar todas las vidas de estas personas que tanto nos pueden enseñar a la pantalla, ¿no? Bueno, proyectos ahí es como si hace unos años, diría 3, 4 años, de repente se hubiera abierto delante de mis narices una caja llena de historias que tenía ahí delante y no sabía verla, ¿no? Pero también el hecho de que yo ahora esté conociendo a personas contemporáneas, es decir, hoy, que viven su fe con esa fuerza y con ese amor y que transforman su entorno, pues hace que me sienta mucho más interesado en contar quiénes son esas personas y cómo lo hacen, en vez de buscar un personaje del siglo XVII, que es fantástico, pero sus circunstancias no son las mías. Yo en este último mes he estado en 8 países. Y en los 8 he entrevistado a 8 personas distintas, cada una con una historia de transformación personal, motivada por un encuentro personal con la Virgen María. No la estudiaron, no la leyeron, no se lo contaron, sino que la Virgen María saltó en su vida, de modo patente, en algunos casos hasta físico. Bueno, pues me interesa eso. Me interesa la persona que no ha estudiado sobre la Virgen, sino que hoy en Bogotá, en México, en Washington, en Las Vegas, en Londres, las personas que hoy, en circunstancias idénticas a las mías, de cultura, de economía, de ambiente social, afrontan su realidad, que es la de un médico, un abogado, un empresario, un periodista, de la mano de Dios. Entonces, esa es la historia que creo que más impacta, en primer lugar, a mí. Y pienso, y al que esté metido en circunstancias similares a las mías, que insisto que tengo ese empeño de no ver la religión ni Dios como un hecho interesante, cultural, histórico, pasado, sino como un motor de transformación de la vida de cualquier persona en cualquier circunstancia hoy día. Sí, en el fondo, pues es una idea que a veces está muy ajena a los propios creyentes, y en esto a lo mejor estamos suponiendo un obstáculo para la transmisión de la fe y del trato con Dios. Pues el ver, a veces pienso, cuando usted nos contaba estas historias también a usted le puede pasar, en la que contaba historias de conversos que han venido de muy lejanos, ¿no? Muy lejanos de Dios, ¿no? Que a veces parece que fuera más difícil que los que ya se creen con la fe, que están acostumbrados, que están medio aburguesados, que parece que no tienen nada que descubrir, quizás fuera que son los que más necesiten convertirse, ¿no? ¿No les parece? Claro. Mire, usted recordará ahora mismo la parábola del hijo pródigo. Uh-huh. Y la pregunta que yo lanzo es, ¿quién está más cerca del Padre? ¿Quién está más cerca del corazón del Padre? ¿El hijo que está comiendo entre cerdos y acordando de su padre, o el que vive en la habitación de al lado y está frío, que a lo mejor no le ha dado un beso antes de dormir, no le ha dicho buenos días papá, no le ha dicho estás bien? ¿Quién está más cerca? Y a la vez diríamos, ¿de quién está más cerca el corazón del Padre? ¿Del que tiene en casa o del que se ha ido? A veces, yo he visto muchas veces y me he preguntado eso mismo, ¿será que es necesario el sufrimiento para llegar hasta Dios? Y la respuesta teórica es no, claramente no necesitas estar sufriendo, pero oye, qué rápido volvemos a Dios cuando tenemos un sufrimiento, qué rápido nos acordamos de lo bien que comíamos en casa del Padre cuando tenemos hambre, ¿no? Somos así, o sea, no valoramos lo que tenemos. Hoy me doy cuenta que puedes hacer de tu fe, y hablo en primera persona pensando en mí mismo, un hábito con el que te sientes satisfecho y cómodo, ¿no? Porque vas a misa, porque bendices la mesa, bautizas a tus hijos, te casas por la iglesia y haces de la fe algo rutinario, te acostumbras al amor. Y Dios no quiere eso.
Hace poco salían las lecturas: no me complacen tus sacrificios, no me traigas más corderos cebados, no me traigas aquí más cabritos, dame tu corazón. A veces queremos comprar a Dios a base de repetición de actos piadosos, ¿no? Porque yo hago esto todos los días, yo hago esto otro, y dice, ya, pero ¿a qué distancia está tu corazón del mío? Nos podría decir Dios, ¿no? Y a veces esos pequeños sufrimientos o grandes son lo que necesitamos para volver al abrazo de Dios Padre, para darnos cuenta de que no somos autónomos, que necesitamos los mimos de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas historias de conversión que van vinculadas al sufrimiento. A veces el sufrimiento moral, más duro que el físico, pues porque han sido personas que han sido maltratadas, porque han sido personas que han maltratado a otros y eso les ha dejado una herida que les cuesta mucho superar porque han de pedir perdón. Otras veces es un problema económico, una enfermedad, y dices, bueno, el objetivo al final de la vida no es estar sano, no es vivir muchos años, no es tener un buen currículum, no es tener muchos hijos, no es el objetivo de la vida, no es ir mucho a misa, el objetivo es amar, y eso no es una frase bonita, yo voy a amar, sí, yo te quiero, no, la pregunta es, ¿y en qué se manifiesta que me quieres? Entonces, bueno, pues las constantes invitaciones de Dios a volver a Él son invitaciones al amor, a amarle a Él como merece, y a amar a nuestros hermanos puesto que son amados por Dios. No tenemos derecho a rechazar a nadie cuando Dios no lo hace. Creo recordar haber leído en alguna entrevista a usted que detrás de las conversiones, de las grandes conversiones, siempre hay el ejemplo de una persona que le ha movido, que ha encarnado el amor en su vida, y que esto es lo que ha movido prácticamente el común denominador a todas las conversiones. ¿Le he entendido más o menos lo que quería decirnos? Recuerdo haber dicho eso, o no sé si he dicho por escrito, y recuerdo haberme arrepentido. ¿Por qué? Porque luego he conocido a personas, y no diría que no una ni dos, no sé contarlas, pero no son menos de 10, que regresaron o encontraron a Dios en su vida por primera vez sin intervención humana. Como de hecho ha sucedido en la historia de la Iglesia. San Pablo, no hay alguien que le hable de Dios, sino que es Dios mismo el que se le pone delante y le dice, ¿por qué me persigues? Bueno, pues yo he conocido a personas así, que pienso, y es una pura elucubración mía, sin ningún fundamento, que ante la ausencia de apóstoles, al final Dios no se espera quieto, y si hace falta, va él mismo. Y hay personas que no han tenido cerca a nadie que les haya hablado de la belleza y la verdad del amor de Dios, y por tanto Dios no dice, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo damos por perdido, sino que dice, si hace falta, salgo del escondite, me planto delante, le hablo de modo extraordinario. Puesto que los hombres no me ayudan, lo haré yo solo. Lo normal es que los cristianos ayudemos a Dios, lo normal es que seamos apóstoles. Para eso recibimos la gracia del Espíritu Santo, para ser apóstoles, pero no estamos obligados a ello. Si resulta que yo no quiero abrir la boca, si yo no quiero manifestar mi fe, me la guardo en el cajón de mi casa. Y entonces puedo hacer ineficaz los planes de Dios con quienes me rodean. Bueno, Dios no. Dios no se queda quieto. Se buscará otra vía de llegar a la persona. Y ya digo que a veces he conocido casos que han sido intervenciones directísimas de Dios en el corazón de una persona. Que nos transmite una idea de Dios como de una persona enamorada del hombre que le busca, que le pide, que no le deja, que no se quedaría tranquilo hablando humanamente, pues viendo que no se le corresponde a ese amor, ¿no? Dios es un padre, ¿cómo decirlo? No hay más que leer la Biblia. No hay más que leer la Biblia. Desde el primer instante en que el hombre decide marcar las normas y decir, mira lo que hago con el árbol del bien y del mal, me lo como, yo soy quien dice lo que está bien y lo que está mal. Desde ese momento, Dios hasta hoy no cesa de buscar al hombre, lo hace por los profetas, no es suficiente, Él mismo se hace hombre, no es suficiente,
nos deja la Iglesia, no es suficiente, nos deja los sacramentos, no nos basta, nos deja los mártires, nos deja los santos, no es suficiente, somos duros como la piedra, nos manda su madre, no es suficiente. Lo que Dios no va a hacer nunca es obligarnos a volver a Él. Te va a mandar todo tipo de mensajes con todo tipo de formatos, a través de personas, a través de canciones, a través de libros, a través de mensajes, a través de sucesos, a través de enfermedades, como de cualquier forma. Pero si el corazón del hombre dice, por ahí no paso, por ahí no pasas, Dios tiene las manos atadas. Lo hace con milagros, lo hace por lo ordinario, por lo extraordinario. Si el corazón del hombre dice, tú en mi vida no entras, es el hombre quien se condena a sí mismo a la ausencia de Dios. Y es así. Pero efectivamente Dios no es un espectador, ¿no? Dice, no, pues yo estoy mirando, apunto aquí en mi libreta, tú bien, tú mal, tú 10 puntos, tú menos 10. No es así. Y de hecho se comprende cuando ves las conversiones de personas que han pretendido huir del amor de Dios, cosa que es imposible. No puedes hacer nada con lo que consigas la maldición de Dios, nada. Has matado a tu propio hijo, no conseguirás que Dios te maldiga. Has violado, has atracado, has estafado, has lo que quieras, no conseguirás que Dios te deje de querer. Pero tampoco Dios conseguirá obligarte a que le quieras. Si tú dices, no quiero a Dios, no hay Dios que te obligue a quererle. Muy bien, Juan Manuel, es que me dicen que se nos termina el tiempo y es una pena porque ya veo que podríamos haber seguido mucho rato más. Pues despedirle de todos nuestros oyentes, Juan Manuel Cotero, un hombre que habla de Dios a través de sus palabras, como acaban de tener oportunidad de escuchar, a través de sus películas, a través de sus historias. Estamos muy necesitados de gente como usted, le agradecemos muchísimo todos lo que está haciendo y le animamos a seguir en ese camino. Muchas gracias muchísimas gracias. Si son tan buenos de rezar por mí, se lo agradezco. Seguro que sí, lo haremos así. Un abrazo, adiós, don Juan Manuel. Un abrazo, muchas gracias. Adiós, adiós.